La historia del primer asesinato, todos creemos conocerla, ¿no es así? O al menos, eso es lo que pensamos. Parece un drama familiar bastante sencillo, ¿verdad? Ocurrió en los albores de la humanidad, una tragedia que a primera vista parece tener una trama muy clara. Y justo en el centro de todo tenemos esta pregunta. Una pregunta desafiante, casi un grito de guerra que ha venido resonando a través de los siglos. Pero a ver, ¿y si le damos una vuelta de tuerca a todo esto? ¿Y si la historia no va sobre un crimen que ocurrió hace miles de años, sino sobre un conflicto que sucede dentro de nosotros mismos, justo ahora? Bueno, esto lo cambia todo. Vamos a profundizar en ello. Empezamos por aquí, por la escena del crimen. Y es que esto no va solo de dos personas. No, va de dos formas fundamentales de existir que están en constante batalla por el control dentro de cada uno. Pensemos en esta historia como si fuera un plano, un manual de diagnóstico de la psique humana. Nos muestra con todo detalle ese conflicto eterno entre la parte de nosotros que se aferra a las cosas y la parte que busca algo más, que busca trascender. Vale, pasamos a la siguiente clave, el código que se esconde en sus nombres. Porque la primera pista, la primera capa de significado, no está en lo que hacen, sino en cómo se llaman. Está oculta a plena vista, en el propio lenguaje. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Hay que fijarse bien, porque esto no es casual. En hebreo antiguo los nombres son un código. Por un lado, Caín. Su nombre viene de una raíz que significa adquirir, poseer. Él es lo sólido, lo material, la fuerza del ego que se contrae y se aferra a todo. Y en el otro lado, Hebel. Su nombre significa vapor, aliento, algo transitorio. Es lo efímero, el alma, la fuerza del fluir, de soltar. O sea, el conflicto ya estaba escrito en sus nombres desde el momento cero. Es increíble. Y por si fuera poco, se vuelve todavía más claro. La palabra hebrea para envidia es kiná, y viene exactamente de la misma raíz que el nombre de Caín. El texto nos está diciendo algo potentísimo aquí. El deseo de poseer y la envidia son, en esencia, la misma energía, la misma cosa. Vamos con la tercera parte, la anatomía de un rostro caído. Este código en el lenguaje no es un simple juego de palabras, ¿qué va? Nos lleva directos a entender la psicología, la dinámica que se desata cuando la ofrenda de Caín no es aceptada. Esa frase, decayó su semblante, no es solo poesía. Es una descripción clínica casi perfecta de lo que hoy en día la psicología llama una herida narcisista. Es el ego que se derrumba, que colapsa cuando no recibe esa validación externa que cree que se merece. Y es justo en ese momento, en ese instante de colapso, cuando llega una de las advertencias más poderosas de toda la historia, un aviso sobre esa línea finísima que separa el sentir del actuar. Pero, un momento, ¿qué significa pecado en este contexto? El código nos revela otra sorpresa. La palabra original en hebreo, het, no se refiere a una falta moral. Su significado literal es errar el blanco, como un arquero que lanza la flecha y no da en la diana. Ojo, esto es crucial. El error de Caín no es que sea malo por naturaleza, sino que está desenfocado, que dirige su energía de forma incorrecta. Con esto entramos en la cuarta parte, el hermano que matamos dentro. Toda esa energía mal dirigida, ese errar el blanco, lo lleva al acto principal de la historia. Pero es que este drama, en realidad, es un drama interno. Es un acto que no ocurre en un campo de cultivo, sino dentro de nuestra propia psique. Este proceso nos muestra cómo funciona ese asesinato psíquico. Ocurre en 3 pasos, muy claros. Primero, el detonante. Nuestro Caín interior, el ego, se siente amenazado por nuestro Abel, el alma. Segundo, el silencio. La comunicación interna se corta, se rompe. Y finalmente el acto. El ego suprime, mata, la voz de la conciencia para dejar de sentirse inseguro o inferior. ¿Y cuál es el resultado de este asesinato interno? Pues una alienación profundísima. Cuando permitimos que esto pase, nos convertimos, tal y como dice el texto, en errantes y vagabundos, es decir, completamente desconectados de nuestro centro, de nuestro propósito vital. Y con esto llegamos a la parte final y más importante, cómo dominar a nuestro Caín interior. Porque la historia no acaba en la desesperación y el castigo, ni mucho menos. No es una condena, es un manual de instrucciones. Es una tecnología para recuperar ese centro que hemos perdido. Es que el verdadero objetivo no es destruir a Caín, sino integrarlo. Nuestro Caín interior es la ambición, es la estructura, las ganas de construir cosas. Es una fuerza necesaria y poderosa. Nuestro Hebel es el alma, el propósito, el por qué hacemos las cosas. La tarea entonces es poner toda esa ambición, toda esa fuerza constructora al servicio del alma. A este proceso de reajuste se le llama tikkun,
rectificación. Y claro, cuando entendemos esto, la instrucción final que recibe Caín cambia por completo de significado. Ya no es un castigo, se convierte en una llamada a la acción, en una orden para alcanzar la soberanía personal. Justo en ese momento crítico, antes de errar el blanco, el texto nos da la clave, la llave de nuestra libertad. Beata timsholvo. Mas tú te enseñorearás de él. Es decir, puedes gobernar ese impulso. Se tiene el poder de dirigir esa energía. Y esa es en el fondo la tecnología que nos deja este código milenario, la capacidad de reconocer la batalla que tenemos dentro, no para culparnos, sino para tomar las riendas. Y esto, por supuesto, nos deja con la pregunta final, una pregunta que resuena y que solo cada cual puede responder por sí mismo.